Quiero darle la palabra ahora a la señora vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz para hablar de niñas, mujeres y población LGBTI en tiempos de pandemia. Doctora Sandoval, tiene usted la palabra. Quisiéramos empezar por agradecer a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial por invitarnos a la Jurisdicción Especial para la Paz a participar en este panel. El panel que presentaremos hoy tiene como título Participación de niñas, mujeres y población LGBTI en tiempos de pandemia ante la Jurisdicción Especial para la Paz y nos focalizaremos específicamente en las acciones y desafíos que hemos enfrentado como jurisdicción para poder implementar el enfoque de género en tiempos de pandemia. Para eso tenemos dos invitadas y un invitado con el cual estaremos conversando sobre los temas fundamentales del panel. En efecto, pareciera que el mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz va en contravía de todos los cuidados y de la bioseguridad que hay que tener en tiempos de COVID. Esto porque la Jurisdicción Especial para la Paz se pensó como un escenario en el cual las audiencias públicas, con muchas personas, los procesos dialógicos, pero especialmente el trabajo en territorio, eran o son uno de los fundamentos para poder llevar a cabo nuestras labores. Claramente, cuando empezó la pandemia en marzo, pues tuvimos que parar muchos de esos procesos y esos trámites que hemos venido adelantando. En este sentido, quisiéramos resaltar que la JEP no ha parado de trabajar ni un solo día desde que comenzó la pandemia, si bien tuvimos un periodo de suspensión de términos, incluso en esa suspensión todos los equipos de trabajo que están tanto en Bogotá como en los territorios continuaron teletrabajando y esto fue en parte posible porque la Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con sistemas de información que nos permiten conectarnos desde nuestras casas, pero también un punto que creo que hizo la diferencia es que un número importante de los expedientes con los cuales trabajamos están digitalizados. Entonces, esto permitió que los equipos de trabajo pudieran continuar con las labores judiciales. Sin embargo, el trabajo en territorios y específicamente el relacionamiento con los movimientos de víctimas sí se ha visto gravemente afectado y ha implicado un número importante de desafíos. En este punto quisiéramos resaltar que la pandemia, al igual que el conflicto armado, lo que ha hecho es exacerbar la desigualdad y las barreras que las mujeres, las niñas y la población LGBTI tienen a la hora de tener un acceso efectivo a la justicia. Digamos que en la pandemia lo que nos ha hecho es ver que efectivamente ciertos trabajos particulares con el movimiento se dificultan y nos ha implicado tener que tener creatividad y nuevas estrategias para poder enfrentar y no parar el trabajo que venimos realizando. En ese sentido, por ejemplo, el movimiento de mujeres y de población LGTBI ha tenido que parar muchos procesos de acompañamiento y realización de informes, que recordemos los informes son la puerta de entrada y de participación a la Jurisdicción Especial para la Paz para el aislamiento obligatorio. Esta suspensión, digamos, casi que total, se dio al principio de la pandemia, pero hoy en día hemos retomado el trabajo y la jurisdicción ha tomado medidas importantes para poder garantizar el acceso y la participación por medio de los informes, como por ejemplo la sala de reconocimiento amplió el término del plazo para presentar informes, de manera que se tenga en cuenta que dada la situación, pues muy posiblemente estos informes se van a demorar un poco más en llegar. También otro tipo de afectaciones que hemos tenido es la realización de audiencias o trabajo específico en territorio y esto puede tener un impacto particular en las mujeres de manera general, por ejemplo, para las mujeres víctimas de violencia sexual, que su familia, por ejemplo, no sepa o no tenga conocimiento de los hechos victimizantes que conocieron, pues es muy difícil pedirles que hagan declaraciones o que manifiesten lo que les está pasando desde sus casas. Aún así, a pesar de estas dificultades,
a lo largo del panel vamos a conversar de cómo hemos desarrollado estrategias desde la Comisión de Género, pero también desde la Secretaría Ejecutiva de manera articulada, como son unas mesas regionales de violencia sexual que se han venido realizando de manera virtual. Estos mismos problemas los enfrenta la población LGTBI, pues algunas de las personas no pueden ejercer en sus hogares de manera libre o su orientación sexual o su identidad de género, y esto incluso puede generar nuevas formas de violencia o de discriminación contra esta población, y estas también son barreras y desafíos que estamos enfrentando para el trabajo. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el contexto actual implica mayores desafíos, también la Jurisdicción Especial para la Paz es consciente de que la obligación de la institucionalidad es intentar que los procesos que ya se han iniciado no se paralicen y que se logre avanzar en lo que más sea posible. Entonces, haciendo esta introducción, vamos a tener una conversación con la magistrada y con la jefa y el director de la Unidad de Investigación y Acusación para que ustedes conozcan cómo hemos enfrentado estos desafíos, algunos desafíos más específicos, y cuáles son las soluciones que como jurisdicción hemos dado para que la implementación del enfoque de género sea efectivo. Realmente la gran pregunta aquí y la respuesta es: ¿cómo hace uno justicia transicional con enfoque de género en tiempos de pandemia? Y principalmente, ¿cómo se hace justicia transicional vía Teams, que es el sistema que nosotros usamos, y cómo hemos diseñado herramientas para poder seguir trabajando en los territorios? Hecha esta introducción, entonces le voy a dar la palabra a la magistrada Ana Manuela Ochoa. Ella es magistrada del Tribunal para la Paz, y la magistrada nos va a hablar sobre acciones y preocupaciones que tenemos desde la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente desde el enfoque interseccional que incluye los pueblos étnicos y particularmente, y se quiere dar referencia al enfoque de mujer, familia y generación. Tiene la palabra la magistrada Ana Manuela. Bien, muchas gracias. Y en primer lugar, yo quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, y quiero también agradecerles por la invitación que nos han hecho a participar en este panel. Yo, en primer lugar, quisiera señalar que soy consciente de que todas las instituciones del país, y en especial del sistema judicial, enfrentan unos desafíos muy complejos, y en el caso específico del sistema judicial y de la JEP, los desafíos son mayores porque nos enfrentamos a tiempos y procedimientos judiciales que deben ser respetuosos de esas formas. Y sí, de lo contrario, si eso no se respeta, nos estaríamos enfrentando a otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Otro tema muy importante, y creo que ya lo mencionó la magistrada Alexandra Sandoval, es el principio de la estricta temporalidad a la que se ve abocada la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues todos sabemos que nosotros, a diferencia de las otras jurisdicciones de este país, no contamos con los mismos tiempos para realizar nuestro trabajo. Y finalmente, aquí tampoco se puede perder de vista, creo que también lo mencionó la magistrada, el mandato de la centralidad de las víctimas. Y sobre todo no se puede perder de vista que nosotros debemos aplicar aquí el paradigma de la justicia restaurativa, que es un paradigma orientador de esta justicia transicional. Y ese paradigma de la justicia restaurativa no se puede aplicar sin las partes, es decir, sin las víctimas, que por supuesto son el centro, y sin los comparecientes. Entonces eso es muy importante, y adicionalmente también se mencionó ya, nosotros que tenemos el mandato de aplicar el enfoque territorial, el enfoque étnico y el enfoque de género. Y eso no se puede hacer si no se va a los territorios y si no se hace desde los territorios. Eso es como lo primero que quisiera señalar. En relación con la participación y la presencia de las mujeres de pertenencia étnica en este procedimiento, aquí es importante señalar que las mujeres indígenas, las mujeres afros, las mujeres rom, se enfrentan a múltiples problemas que son anteriores a esta pandemia, es decir, desde antes
la pandemia ya las mujeres indígenas, las mujeres afros y las mujeres rom se enfrentaban a una serie de problemas que obstaculizaban el acceso de ellas a la justicia. Entonces, solo quisiera como mencionar algunos de esos problemas que son anteriores y que fueron recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe desde 2007. En primer lugar, por ejemplo, la exclusión social, la discriminación étnica que han sufrido históricamente, la imposibilidad de acceder de manera tranquila a los lugares, a las cabeceras municipales en donde se encuentran las instituciones, por ejemplo, a eso se le llama inaccesibilidad geográfica. Y en eso, digamos, son muchas las mujeres indígenas que tienen que, antes, para llegar a una ciudad donde se encuentran con un juez o con un fiscal, tienen que tomar antes lanchas, ir por los ríos, ir por tierra, coger carros y demás, y a veces no cuentan ni siquiera con los recursos económicos para llegar a esos lugares. Y eso además genera dificultades de índole probatorio. Pero cuando una vez llegan a las ciudades, ahí no se acaban los problemas, es decir, ahí hay otro tipo de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del idioma y con las dificultades incluso para hacerse entender, incluso por temas de tipo cultural, cuando se enfrentan ya propiamente a los tribunales y demás. Entonces, esos son muchos de los obstáculos que le impiden a las mujeres su acceso a la justicia, que son anteriores a esta pandemia. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que este acceso por supuesto, es complejo en el caso de los pueblos indígenas, pero es mucho más complejo para las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas en muchas zonas del país no pueden transitar por ciertos lugares por razones de seguridad, por ejemplo. Y hay otras razones incluso del contexto que las llevan a estas situaciones. Hay mujeres que, por ejemplo, y nos lo han dicho, por ejemplo, el tema del invierno es un problema para ellos. Hay mujeres que, por ejemplo, no pueden pasar un río porque en épocas de invierno los ríos toman más fuerza y les queda muchísimo más difícil pasar un río para llegar hasta las cabeceras municipales. Esos son problemas diarios a los que se enfrentan las mujeres para llegar, para acceder a la justicia. Y en muchos lugares del territorio, en muchos lugares de los pueblos étnicos, se han impuesto restricciones de movilidad con el fin de garantizar la vida y la integridad de los mayores, de las mayoras y de todas las personas en los territorios indígenas. Esos son, digamos, en gran medida como muchos de los obstáculos que tienen estas mujeres, que además se ven agravados. No es lo mismo cuando una mujer sale de su casa y deja a los hijos al cuidado, por ejemplo, de una red familiar y está por fuera de ese lugar participando, que cuando tiene que hacerlo y al tiempo tiene que estar cumpliendo como con esos roles de cuidadoras al interior de sus pueblos. Estos roles, por ejemplo, son muy importantes y son de alguna manera asuntos con los que han tenido que vivir las mujeres todo el tiempo. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de garantizar esa participación. Las mujeres indígenas se han visto, en estos escenarios se han visto afectadas no solo por cargar con esas desventajas que tienen los pueblos en general, a los cuales pertenecen, y por su condición de mujeres y por esos roles de cuidadoras en sus hogares, porque en muchos pueblos las mujeres indígenas, o quizás no en muchos, en todos los pueblos las mujeres indígenas son también la garantía de pervivencia de esos pueblos. Ellas son las que transmiten la cultura, la identidad, el idioma. Y estos roles, hay que señalarlo, en el marco del conflicto las puso en especial riesgo, pues ellas eran identificadas como herramientas de control social a través de las cuales podían dominar y someter al colectivo por medio de diversas formas de violencia en razón de su género y de su identidad. Esta complejidad de mujeres
étnicas, habitantes de zonas empobrecidas, con estas cargas en las que tienen ellas que garantizar esos roles de cuidadoras. En esta pandemia las ha puesto en una situación de desventaja, agravada si se quiere. Y para esto yo quisiera mencionar algo que se dijo en el Foro de Política Afroamericana. Kimberly Crash dijo que nos encontrábamos ante un virus que no conoce género, raza o clase, pero son las estructuras anteriores a su llegada las que canalizan la distribución desproporcionada de la miseria y la devastación a aquellos más vulnerables debido a la organización social y a las circunstancias estructurales e históricas. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con pandemia o antes de la pandemia ya las mujeres indígenas se enfrentaban a estos agravantes. Yo quisiera aprovechar estos minutos un poco para concentrarme en los desafíos, si se quiere, que son desafíos que yo creo que no solamente enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz. El primer desafío, creo yo, es evitar la regresividad de los avances de acceso a la justicia. Es decir, no podemos devolvernos, no tenemos que seguir garantizando los derechos de las mujeres y para eso es muy importante que las instituciones estatales hagan grandes esfuerzos. Y creo que también hay desafíos en materia de conectividad, en materia de seguridad y en materia de movilidad. Y un desafío muy importante que hemos venido enfrentando en la jurisdicción es el abordaje de los casos de mujeres indígenas. Nosotros hemos venido abordando la problemática de las mujeres indígenas desde un enfoque holístico, desde un enfoque multidimensional, y para eso la herramienta de la interseccionalidad ha sido una herramienta potente, porque nos permite ver a las mujeres en su realidad, en su condición de mujeres, en su condición de indígena y en todo su contexto. Y ahí la invitación un poco sería a que sigamos trabajando en razón de ese enfoque. Gracias. Muchas gracias por la intervención, magistrada Ana Manuela Ochoa. Creo que la magistrada nos hace una muy buena resumen de las complejidades y sobre todo un llamado a que estas barreras son preexistentes. Antes de la pandemia ya teníamos unos desafíos muy grandes y lo que esto está implicando es que nos está tocando incluso enfrentar problemas y causas estructurales que ya conocíamos, pero sumados a problemas de conectividad, de seguridad y de movilidad. Entonces, en este sentido, le voy a dar la palabra a la jefa del Departamento de Atención a Víctimas de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, la doctora Viviana Ferro. Ella nos va a contar cómo enfrentaron la pandemia desde un inicio y las acciones concretas que se han venido adelantando por parte de la Secretaría Ejecutiva, que tiene una labor misional muy importante y es precisamente este relacionamiento directo con las víctimas y el trabajo que hace la jurisdicción en territorios. Tiene la palabra, doctora. Magistrada, muchísimas gracias. Pues lo primero que vale mencionar es que una situación a la que se vio abocado todo el planeta en el primer semestre de este año, pues es un reto absolutamente para todos y obviamente nosotros no somos ajenos a ese reto. ¿Cómo generar confianza en las víctimas para que participen ante la Jurisdicción Especial para la Paz cuando cada uno está aislado en su casa y los temas que tienen que tratar, que son muy sensibles y dolorosos de por sí, pues lo tiene que hacer a través de otro tipo de mecanismos no presenciales? Eso fue la primera premisa, partiendo de que la voz de las víctimas es fundamental frente al trabajo que adelanta la jurisdicción. Empezamos a trabajar en la construcción de unos lineamientos para la participación a través de plataformas digitales y medios de conectividad remota.
¿Cómo adelantamos esta tarea? Lo primero que empezamos a hacer fue unos pasos previos que nos permitieran, primero, fortalecer las capacidades de nuestro equipo de trabajo, tanto de los funcionarios, contratistas y de nuestros operadores, para que pudieran implementar este tipo de actividades. Actividades que parten de una conectividad remota a través de la utilización de plataformas digitales, a través de una presencialidad restringida, donde se hacen actividades de manera directa partiendo de la premisa también de las situaciones de COVID en el territorio, pero con unas condiciones específicas de bioseguridad y de distanciamiento entre las personas y el desarrollo también de actividades de virtualización de piezas y difusión también para poder difundir de otra manera estas actividades que desarrolla la jurisdicción y este trabajo que está dispuesto para las víctimas de manera diferente. En esos pasos previos, además de este fortalecimiento de capacidades, se construyó una herramienta de análisis de información donde empezamos a identificar 3 variables principales. Uno, las condiciones de seguridad de los territorios que permitan el desarrollo de acciones con las comunidades víctimas y con las víctimas no organizadas que se encuentren allá sentadas. La segunda, obviamente la más relevante, además de los temas de seguridad y en esta situación es en qué condiciones de conectividad se encuentran los territorios y las víctimas, donde pues hay que reconocer que la brecha digital de nuestro país complejiza todo este tipo de desarrollo y acciones, aunque de una manera muy, muy rápida, pues se han visto grandes avances también en esta misma materia. Y por último, el tema de COVID. ¿Cómo avanza el COVID en el territorio? ¿Cómo están no solo las víctimas dentro de sus territorios, dentro de sus municipios, sino también estos mecanismos que empezaron a implementar las autoridades locales, cómo se afectan también para poder garantizar unas condiciones de participación? Por último, se empezó ahora sí a diseñar, partiendo de estas 2 premisas iniciales, unos mecanismos que previeran situaciones de daño antijurídico ante los principales participantes ante la jurisdicción. Y por eso se diseñaron 3 tipos de actividades. Una con conectividad remota, como lo mencioné, una con presencialidad restringida, que son actividades de carácter presencial con condiciones específicas, y actividades de naturaleza mixta, donde son semipresenciales, donde se participa de manera con conectividad remota, pero también con la reunión de algunas organizaciones y comunidades en los territorios. Partiendo de este ejercicio y de la construcción de estos lineamientos para la participación ante la jurisdicción, se empezaron a desarrollar actividades. Hay que reconocer que en lo que va en el transcurso del año 2020, con corte al 31 de octubre, hemos desarrollado 315 actividades a nivel territorial, contando con la participación de 4.437 personas. Aquí no solo estamos trabajando dentro del territorio nacional, sino también con organizaciones y comunidades víctimas que se encuentran fuera de Colombia, a través también de este tipo de mecanismos de conectividad remota. De estas 315 actividades, 295 han sido de naturaleza virtual, plenamente, y de estas 4.437 personas, 3.356 se han conectado a través de este tipo de mecanismos. Puntualmente en lo que tiene que ver con la participación de las mujeres, de la población LGBTI y de los niños, niños y adolescentes, se ha trabajado partiendo de estas 3 premisas también en una construcción de metodologías particulares, sobre todo fortaleciendo los componentes de acompañamiento psicosocial para garantizar también el trabajo que requieren estas personas que hacen parte de estos grupos de especial protección constitucional, con unas premisas específicas que generen no solo confianza, sino también unas medidas también que generen un impacto menor psicosocial en el desarrollo de estas actividades. De todas las actividades presenciales, 51
han sido específicamente en temas de difusión con organizaciones de mujeres y con organizaciones de comunidades de población LGBTI. Solo en jornadas de orientación. Y aquí resaltamos, además de estas jornadas, el desarrollo de una mesa específica de participación para la presentación de informes, sobre todo como uno de los mecanismos principales de participación de las víctimas en el caso de temas de violencia sexual y de violencia basada en género. Se creó pues esta mesa de trabajo donde hasta este momento hemos desarrollado 4 sesiones preparatorias solo para construir la metodología de manera participativa con las organizaciones, 2 jornadas de naturaleza nacional y 6 jornadas regionales. Hemos contado hasta ahora con una muy buena respuesta por parte de las organizaciones y de las comunidades que se han abierto a trabajar de esta manera virtual. 47 organizaciones regionales han acompañado este ejercicio y 16 organizaciones nacionales también han venido apoyando todas estas organizaciones de víctimas, tanto de mujeres como de población LGBTI. Hemos tenido hasta ahora más de 200 personas participando en estas mesas de trabajo que han sido fundamentales sobre todo para impulsar la presentación de informes y la participación de las víctimas en este delito tan doloroso como son los delitos basados en de violencia basada en género, con un énfasis en violencia sexual en el marco del conflicto armado. Creo que ha sido, para hacer de manera virtual, ha sido una respuesta muy generosa por parte de las organizaciones de víctimas que han querido acompañar la construcción de estas metodologías específicas. Con niños, niñas y adolescentes también, en el marco del macrocaso 7, relacionado con reclutamiento forzado de menores, con el despacho relator hemos desarrollado también ejercicios en el territorio con víctimas, con representantes de víctimas y con organizaciones internacionales para buscar también de manera de manera virtual, también lo hemos hecho para buscar también tanto esta participación de las víctimas, incentivando la presentación de informes y la acreditación ya en este macrocaso que se tiene abierto. En este caso particular, hemos desarrollado en 4 departamentos del país estas jornadas, hemos hecho 2 jornadas virtuales, también con una muy buena respuesta por parte de las víctimas. Además de este trabajo que hemos venido adelantando de manera virtual y de manera semipresencial, ya en el marco de las acciones que vienen desarrollando los casos, principalmente los casos territoriales, los macrocasos territoriales para los departamentos de Urabá, el departamento de Nariño, el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Hemos venido desarrollando este acompañamiento a las víctimas de manera semipresencial y con una participación restringida y controlada con las debidas condiciones de bioseguridad en los espacios donde se están desarrollando este tipo de diligencias judiciales y con un acompañamiento a las víctimas que participan y se reúnen en unos espacios específicos, acompañados no solo por sus representantes judiciales, sino también por el equipo de profesionales que brindan el acompañamiento psicosocial para el desarrollo de estas jornadas. También en toda la agenda de trabajo también ha sido con los despachos y con los demás casos, se han venido desarrollando también actividades de manera de manera virtual, con la participación de las víctimas con conexión remota, brindándoles su debido acompañamiento también para el desarrollo de estas jornadas y también con la conexión de los magistrados de manera virtual para el desarrollo de las mismas. Muy rápidamente y para terminar, el último punto es que nosotros también reconocemos que no todas las víctimas ni todos los territorios, dadas las brechas digitales, se les facilita conectarse a este tipo de plataformas. Por eso también desarrollamos una línea específica con piezas comunicativas, tanto virtualizadas para difusión en redes, pero también con piezas impresas, las cuales empezamos a difundir a partir de este mes en territorios lejanos, a través del apoyo también de
actores estratégicos institucionales como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los personeros, instituciones del orden nacional que trabajan con víctimas, también las mismas autoridades locales, donde tenemos también folletos, plegables, boletines y afiches que difunden este mensaje de la jurisdicción y de la participación en ella, y con esto pues buscamos fortalecer toda esta línea de intervención. Muchas gracias, Viviana, por contarnos de todas las acciones que hasta el momento se han adelantado desde la Jurisdicción Especial para la Paz. Y para continuar en esa línea, quisiera darle la palabra al doctor Juan Carlos Acevedo, director encargado de la Unidad de Investigación y Acusación, que también es un componente muy importante de la jurisdicción, que ha enfrentado los mismos retos y que también de forma creativa y con mucho compromiso ha venido trabajando en tiempos de pandemia. Tiene la palabra, doctor. Gracias, vicepresidenta. El principio fundamental de actuación de la Unidad de Investigación y Acusación es la centralidad de las víctimas y la justicia restaurativa. La actuación de la unidad ha desplegado en todo el territorio nacional estos principios fundamentales tendientes a lograr una investigación integral. Hemos tenido dificultades en este despliegue territorial, no solamente por los temas de salud pública, sino también el desconocimiento de la gente sobre lo que es la justicia transicional, el desconocimiento sobre el enfoque de género, la discriminación, la inequidad. Sin embargo, estos retos y estas dificultades no han hecho que la unidad actúe. Por el contrario, no hemos parado y hemos continuado trabajando en lo que buscamos nosotros: la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. El punto de partida entonces de la unidad son las víctimas. Ese punto de partida nos ha enseñado muchísimas cosas. Aprendimos sobre las identidades, las condiciones y las necesidades de la comunidad. Aprendimos también que existían unas violencias preexistentes. Aprendimos también que el conflicto armado se focalizó en ciertos sectores de la población, específicamente en las mujeres, en las niñas, en los niños y también en las personas con identidad diversa, la población LGTBI. Esto nos llevó a nosotros entonces a repensar y actuar de una manera más asertiva. Hicimos un protocolo de comunicación que permitió la interacción con las víctimas. Lo trabajamos con aproximadamente 7,000 víctimas. Un protocolo de comunicación que le enseña a nuestros funcionarios y a nuestras funcionarias cómo acercarse a ellas, cómo comunicarse, cómo esa comunicación debe ser reparadora, debe ser incluyente. Dentro de la unidad de investigación y acusación también, por mandato constitucional, por mandato del acuerdo de paz, tenemos una unidad, un grupo especial de violencia sexual. Este grupo especial radicado en la unidad tiene una razón fundamental. Históricamente, y la experiencia internacional y la experiencia nacional nos han enseñado que los grupos armados no van a reconocer este delito grave de violencia sexual. Es por ello que nuestro director tiene énfasis en ese grupo especial de trabajo, con policía judicial, con personas, mujeres y hombres capacitados en estos temas. Los retos anteriores a la pandemia llevaron a que realizáramos 109 ejercicios de encuentros con las comunidades y con las víctimas. Una vez llegó la pandemia y la cuarentena, nos permitió replantear nuestro trabajo, redireccionar nuestros esfuerzos, acompañados con la Secretaría Ejecutiva. Preparamos a más funcionarios para que hicieran encuentros virtuales tendientes a mejorar una conectividad una vez terminara la cuarentena. Terminada la cuarentena ya teníamos capacitada más personal de la unidad, teníamos mayor acompañamiento, teníamos mayores encuentros con otras entidades del Estado que nos permitieran una conectividad virtual con las víctimas. Es así como hicimos 10 encuentros importantes en las regiones. Destaco el Chocó, en donde participaron mujeres, niñas, niños, hombres, comunidades de población LGTBI,
comunidades raizales, comunidades palanqueras, campesinos, comunidades rom. Pero se nos presentaron nuevos retos. Esos nuevos retos son principalmente la conectividad. Eso ha hecho también que comencemos a cambiar nuestra estrategia de comunicación. Queremos comunicarnos con las personas también de manera presencial, contando con todas las seguridades, las bioseguridades que exige el Ministerio de Salud, y así lo vamos a hacer, y ya iniciamos con esas actividades. También tenemos un problema importante que es la seguridad de nuestras víctimas. Nosotros contamos también con un grupo especial y hemos diseñado un sistema de prevención y de protección para las víctimas y demás intervinientes a la Jurisdicción Especial para la Paz, e inclusive para todo el sistema. Teniendo en cuenta ese grupo, hemos podido conocer las necesidades de seguridad que son importantes, sobre todo preservar la vida de nuestras víctimas para que las víctimas puedan llegar a tener contacto con nosotros. Hemos hecho ya aproximadamente 300 estudios de riesgo y hemos protegido comunidades, no solamente personas de manera individual, sino a comunidades enteras, como comunidades indígenas. También hemos protegido mujeres, niños, y hemos protegido miembros de la comunidad LGTBI, de la población LGTBI. También es bueno resaltar que pretendemos hacer una investigación restaurativa, participativa con las víctimas. Queremos que nuestras investigaciones logren demostrarle a la comunidad que no podemos seguir haciendo una discriminación por género ni por etnia. Queremos que haya una equidad, que la sociedad entienda que todos somos iguales y que no podemos discriminar por género. Esas investigaciones integrales y participativas, que es un nuevo paradigma de justicia, nos van a llevar a la búsqueda de una verdad total, a lograr una reparación y una no repetición. Queremos justicia, y ese es el compromiso de la Unidad de Investigación y Acusación. Por último, les quiero decir que la unidad nunca ha parado, ha estado actuando junto con sus magistrados, con los miembros de la Secretaría Ejecutiva en los territorios. Estamos haciendo y continuamos con las comunicaciones virtuales y esperamos que la población entienda que no podemos discriminar por género, que todos somos iguales, equidad, y estamos instando a los hombres a que abran los caminos y continúen con los caminos que ya nos abrieron las mujeres, que no entorpezcamos esos caminos que han abierto ellas, para que tengamos que, como punto principal, que el género no es una limitación, que el género no es tampoco una forma de discriminación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, una vez hechas las presentaciones de los grupos, tanto de magistratura, de la Secretaría Ejecutiva y de la Unidad de Investigación y Acusación, yo quisiera hacer un par de conclusiones a partir de lo que les he venido escuchando. Claramente, para la Jurisdicción Especial para la Paz, la pandemia nos trajo un incremento en los desafíos y en las barreras, pero como ya se ha dicho varias veces en este panel, esos desafíos y esas barreras eran preexistentes. Las mujeres, las niñas y la población LGBTI ya tenían unas barreras y unos desafíos, y como bien lo señaló la magistrada Ana Manuela, pues esto lo que hace es presentar una nueva desventaja desproporcionada, y lo que nos implica entonces es ver cómo no generamos una regresividad o una disminución en los procesos en los que ya hemos avanzado. La doctora Viviana como el doctor Juan Carlos nos hicieron énfasis en los problemas de la brecha de conectividad, y eso es una realidad en Colombia que están enfrentando no solamente las mujeres y la población LGBTI, sino los territorios en general. Y es un problema que como jurisdicción
Especial para la Paz, pero también la jurisdicción ordinaria muy seguramente está teniendo que enfrentar, además con las limitaciones que tenemos, porque somos tribunales, digamos que no tenemos incidencia en políticas públicas de tecnología ni de comunicación, pero en estos escenarios actuales pues son temas fundamentales para nosotros. Y en ese sentido yo quisiera resaltar dos puntos que tangencialmente todos hemos tenido en cuenta, y la doctora Viana lo dijo muy bien, y es que las víctimas han sido muy generosas en el sentido de que a pesar de que sufren de una brecha de conectividad, han tenido la disposición de moverse a donde puedan encontrar una buena señal, de usar todo tipo de medios celulares, computadores, de hacer uso de ayudas, de cualquier tipo de ayudas para poderse conectar y seguir participando desde los territorios. Y en este sentido, también me parece importante resaltar que si bien la conectividad y el uso, por ejemplo, del Internet para tratar de mantener una participación es importante, teniendo en cuenta esta brecha, tanto la unidad como la Secretaría han ya implementado actividades semipresenciales con todas las normas de bioseguridad que son necesarias, pero también nuevos diseños de mecanismos, de herramientas, como estas piezas impresas de las que nos hablaba la doctora Viviana, para poder tratar de cerrar esa brecha que es tan grande dentro del país. Entonces, para terminar, pues quisiéramos decir como Jurisdicción Especial para la Paz, y un mensaje a la jurisdicción ordinaria de nuestra parte es que esto nos está implicando un esfuerzo mayor, eso es cierto, a todas las jurisdicciones y a todos y todas quienes administramos justicia, pero es un esfuerzo necesario para que esta pandemia no termine generando nuevos tipos de violencias, nuevos tipos de discriminaciones, pero sobre todo para que le podamos brindar justicia a esas víctimas que durante tantos años lo han esperado. Y una voz de esperanza en el sentido de que si bien estos meses han sido muy difíciles, no solamente para las víctimas, ahí sí debo decir que incluso para las mujeres que trabajamos desde las jurisdicciones, todas sabemos las cargas que esto nos ha implicado en nuestros hogares, las juezas, las operadoras judiciales. Ana Manuela hablaba muy bien del tema de cuidado, todas hemos tenido que asumir muchas cargas en este momento. No solamente ha sido la carga para la participación de víctimas, sino también para quienes hacemos parte de las instituciones, pero quisiera cerrar con un mensaje de esperanza. ¿En qué sentido? En que si bien esto ha sido muy difícil, hemos salido adelante, estamos intentando trabajar en estas circunstancias, siguen habiendo muchos desafíos. Lo cierto es que de aquí sí creo que podemos sacar aprendizajes para el futuro. Esto nos puede enseñar a tener nuevas formas de trabajar que antes creíamos que no eran posibles. Yo creo que antes de la pandemia pensábamos que hacer audiencias en el Chocó con un número masivo de víctimas conectadas desde allá con nosotros desde el centro era imposible. Hoy en día eso se está dando cuenta que sí es posible, que la participación es posible, pero incluso yo creería que en términos de costos también nos está dando una enseñanza de que es de una manera distinta de trabajar. Entonces, invitarlas e invitarlos a que sigamos trabajando por la implementación del enfoque de género en pandemia y que todos estos desafíos y limitaciones que estamos enfrentando pues sean un nuevo aprendizaje para todas y todas para continuar en este camino. Dicho esto, damos por terminado el panel y muchísimas gracias a todas y al director por la participación. Muchas gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz por su participación en este 17º conversatorio de género de la rama judicial.